¿Cómo están? Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Horizontal en que conversamos de muchas materias sobre Chile y el mundo junto a Javiera Parada. ¿Cómo estás, Javi? Bien, y apreciando tu voz que cada día es una voz más de locutor, de radio, de podcast. Quizás te estás preparando nuevamente para salir a las pistas. ¿De cantar? Digo yo, no sé. Me encantaría, me encantaría. ¿Te encantaría sí, cantar? volver a Nuevamente. A ver, sí. ¿Ah? Hoy día tenemos una gran invitada. Sí, pues. Sobre todo en un momento en que el mundo está crujiendo, como tal vez hace muchos años que no ocurría. Y que está tan ocupada, como me dijo ella, más ocupada que analista internacional en la época de Trump. Bueno, es una gran abogada, es una experta en relaciones internacionales, en tratados, y hoy día también una analista de la geopolítica que estamos viviendo. Y que ha vivido en un montón de lugares del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Suiza, en Italia, en Francia, pero ahora está aquí. Paz Zárate, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias por la presentación, qué amables en invitarme. Esta es una instancia que yo los había felicitado por tener porque ustedes tienen un gran talento para llevar a cabo estas conversaciones. Ah, qué buena onda. No, gracias a ti por hacerte un hueco en tu agenda, porque sabemos que está ocupada. No dijimos todos los pergaminos porque no terminaríamos nunca, pero gracias por venir a conversar con nosotros porque sabemos que estás muy demandada. Un gusto, Javi. Oye, yo creo que sería interesante partir tal vez por una cosa como más macro. ¿Qué está pasando en el mundo? Así en términos de como de orden geopolítico. Respecto de la historia, como tengo la impresión de que los últimos 30 años se destacaron, ¿cierto? Por la globalización, por los tratados internacionales, por la construcción de muchos organismos internacionales que le dieron una cierta estructura al mundo. ¿Está el mundo avanzando todavía en esa dirección o estamos en algo nuevo? A ver, estamos en un cambio de época, yo creo que es como bastante evidente y creo además que cuando estamos viejitos vamos a ser los que les vamos a contar a las generaciones mucho más jóvenes lo que vivimos en este momento, que es una crujidera, como ustedes bien dijeron, casi diaria. Los últimos 80 años han sido de construcción de un orden mundial que ha puesto al libre comercio al centro de ese orden mundial y a Estados Unidos como el propulsor del libre comercio, como una forma de acercar a los países, de hermanarlos. Y de alguna manera eso funcionó, y de hecho, sobre todo para Occidente, países como los nuestros, como el nuestro, lograron hacerse de progreso, no solamente material, sino también cultural, sobre la base del libre comercio. Pero el libre comercio y la globalización también tienen sus bemoles y obviamente hay partes de la población en muchos de estos países que no se beneficiaron de la globalización y además también dio lugar a desinformación a un nivel muy amplio y cuando se juntan las deficiencias de la globalización con la desinformación tenemos un cóctel peligroso para las democracias y entonces las soluciones populistas te ofrecen algo sencillo para solucionar los problemas. Generalmente eso no resulta tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Y a partir de ese cóctel explosivo tenemos algunos momentos que nos llaman la atención. Por ejemplo, la elección de Trump, que no, para mí es un capítulo más acentuado de una serie anterior, de un episodio anterior que ya vimos que fue el Brexit, y que todos hemos tenido nuestro momento de repensar la globalización o algún aspecto de ella. Por ejemplo, para Chile fue la votación sobre el TPP-11 y toda la guerra cultural que el TPP-11 significó. Para mí ese fue nuestro momento de si seguimos o no seguimos en este camino. Entonces, los países a través de estos momentos están repensando y a nivel de Estados Unidos nos obliga a todos a repensar a partir de que ellos estuvieron en el centro, han estado en el centro de estos últimos 80 años. Y estamos pasando algo que todavía no sabemos. ¿Qué es? Claro, porque a nuestra generación nos va a tocar ver, quizás, espero que no más, pero como distintos periodos, o sea, nosotros nacimos cuando existía la Guerra Fría, aún, luego terminó la Guerra Fría, no, vamos en tres, terminó la Guerra Fría, cae el muro de Berlín y comienza el final de la historia en el cual todos creíamos que la democracia liberal y el libre comercio se iba a expandir porque iba a traer el progreso y el bienestar a todos, ¿no?
Y parece un poco que ese orden, donde era clara la primacía de Estados Unidos, con China apareciendo, emergiendo cuando diera el capitalismo, está de alguna manera en crisis, crujiendo y pudiera dar paso a otro orden donde o a un desorden. O a un desorden, donde empieza a emerger como el sur global, está India, que hasta hace un tiempo no era un actor importante y hoy día con China están ahí compitiendo. Las potencias se están aliando de otra manera, cambiaron. ¿Tú crees que se va a ordenar esto o vamos a seguir en una época de desorden que se va a demorar en volver a alinearse de alguna manera? Bueno, estamos pasando, yo creo, pasamos de la Guerra Fría a la idea que tú bien mencionabas como del fin de la historia, y tengo que decir que de mi campo de trabajo principal, que es el derecho internacional, pensábamos mucho en el éxito de las instituciones. Por ejemplo, cuando China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, pensamos, fantástico, entonces ellos se van a occidentalizar. Y no, entonces ellos han tomado algunas cosas de Occidente, pero han mantenido el régimen que ellos optaron por tener, y que ciertamente es un régimen donde se vulneran los derechos humanos. Y ahora tú me preguntas qué va a pasar. Efectivamente, yo creo que estamos en este momento en una época multipolar. Para mí, ciertamente, hace tiempo venimos viendo signos de que Estados Unidos, incluso más allá de Trump, de que Estados Unidos no estaba contento con el orden que existía, y entonces hay algo más profundo. Eso también explica por qué, por ejemplo, Biden no cambió varias de las medidas arancelarias que ya habían comenzado con Trump. Y en este movimiento histórico vemos, por ejemplo, la India tomar un rol importante como una potencia tecnológica, pero hay otro factor que va a incidir en este reacomodo, y donde nosotros estamos en el grupo de los países medianos, no de los países pequeños, de los países medianos y bien conectados. Entonces ahí podemos hablar del rol que podemos tener. Vamos a llegar a Chile. Sí. Yo ahí comparto un poquito lo que estuvo discutiendo con ustedes Oscar Landerreche hace una semana acerca de que somos un país mediano y qué rol tenemos. Entonces, en este reacomodo, yo creo que no podremos estar mucho tiempo en una situación de caos, porque es insostenible, porque le hace mal al mundo y porque las consecuencias son devastadoras para todos. Y eso, por ejemplo, está detrás de que Trump lance sus aranceles como una guerra universal y luego sea obligado como a congelarlo, y mientras tanto intenta anunciar acuerdos con Ucrania, con Reino Unido hoy por la mañana, porque la verdad es que el caos no funciona. Puede funcionar como una estrategia en el mercado inmobiliario, pero no en las relaciones internacionales. Claro. Oye, yo quiero volver a una idea que ambas comentaron, que es este momento con el libro El fin de la historia, este ensayo de Francis Fukuyama, ¿cierto? Y tu punto, Javi, de que dio la impresión de que en materia de las ideas se había logrado un triunfo, ¿cierto? Y que la democracia liberal, el intercambio, el libre comercio, la globalización, era un cuerpo de ideas que solo iba a imponerse. Se dijo cuando China abrazó el capitalismo, en poco tiempo más va a llegar la democracia. Lo mismo con Rusia, calma. Y así como Latinoamérica se democratizó y abrió su mercado, luego vendrá África. Y yo soy de aquellos, no sé qué opinan, de que parte del problema del liberalismo y de lo que estamos viviendo hoy fue esa sobreconfianza en estas ideas. Y no en darse cuenta de que el orden liberal debe estar permanentemente haciéndose cargo de sus falencias, de quienes está dejando atrás, y la sobreconfianza de las élites a nivel global tienen una responsabilidad en haber permitido la emergencia de grupos en la ultraderecha, de haber permitido, en fin, muchos fenómenos que estamos viendo hoy día políticamente, y creo que el liberalismo tiene que hacerse cargo de eso si quiere tener una respuesta sólida para poder encarar los desafíos de este desorden mundial. Absolutamente, porque dentro de este orden multipolar que se está formando, hay un rol, por supuesto, para lo que es Occidente sin Estados Unidos, es decir, claro, la Unión Europea y Canadá, y dentro de ese ejemplo de la sobreconfianza para mí está la Unión Europea, que creía en este proyecto único en la historia de un orden supranacional y que incorporó a muchos países quizá demasiado rápidamente, y eso generó un poco de desorden en los países, los miembros más antiguos. Y entonces ahora
Hay mucho cuestionamiento acerca de si a lo mejor la Unión Europea se pasó un poco de la raya en crear este orden supranacional, en reducir el campo para la soberanía nacional, y a partir de eso, por supuesto, hay una tierra fértil para muchas ideas que cuestionan el orden liberal y que nos parece escuchar incluso en voces de líderes jóvenes ideas que son viejas acerca de la soberanía. El nacionalismo está de vuelta. Claro, entonces eso es, a mí me choca, como nosotros alcanzamos a vivir en dictadura, me choca escuchar ideas viejas en voces tan jóvenes y en muchos países del mundo. Y lo que nos cabe a nosotros, que nosotros la verdad es que respondemos a ese modelo. La razón por la cual nosotros somos socios estratégicos de la Unión Europea es porque la verdad, culturalmente y además en términos del Estado de Derecho y las instituciones, somos los más compatibles. Entonces, nosotros tenemos que poner ojo, mucho ojo, a cómo ellos están tratando de resolver, a pesar de que nosotros no tenemos una entidad supranacional, cómo ellos en el nivel local intentan resolver este problema del exceso de confianza y cómo nuestro país, en los problemas donde la globalización no ha respondido bien, nosotros no hemos, en términos de política pública, hecho quizás las mejores políticas públicas, cómo podemos también tener una especie de pacto nacional para hacer algunas cosas bien y mantener esas líneas independientemente de quién gobierne. Sí, yo pensaba preparando esta conversación porque, claro, uno tiene como la tentación de no parar nunca de hablar de Estados Unidos porque como nos da tantas noticias, pero yo soy una gran fan de Europa y de su construcción multilateral y me ha llamado potentemente la atención cómo es en los ex países de la órbita socialista, voy a llamar para simplificar las cosas, son los países donde más ha aumentado la ultraderecha o la extrema derecha. Y eso tiene que ver con condiciones de desarrollo distintas, la desigualdad. Entonces, preparando esto y pensando en Europa y en Latinoamérica, donde no hemos logrado generar un multilateralismo, una integración como Europa, tenemos distintas historias, la integración europea responde a las guerras y todo eso también. Pero también pensaba, y tú lo dejabas, lo decías, ¿no? De alguna manera cuando hablabas, en el rol que tiene la desigualdad, o sea, que se han provocado con la globalización y cuestiones que no hemos atendido, no simplemente la desigualdad económica, sino también de acceso, de pertenencia a comunidades, y cómo eso va generando estas grietas en el discurso liberal, como de, voy a decir, como liberal del progreso también, ¿no? De pensar que este orden nos lleva para allá sin irnos dando cuenta que hay cuestiones que si no nos hacemos cargo, después se extreman de la manera en que hemos visto la irrupción de los autoritarismos en el mundo, porque está la ultraderecha, en Latinoamérica lamentablemente tenemos también dictaduras de izquierda, y ¿cuál es el rol de la desigualdad en esto, no? ¿Sabes qué? Cuando estabas mencionando esto que a mí me interesa mucho y es uno de los temas que yo enseño en la Academia Diplomática, porque como países latinoamericanos teniendo una cultura común no hemos podido construir una integración real, es muy, muy frustrante, debería ser más fácil. Hay algo que nos limita, uno de los factores que nos limita es los liderazgos que son extremadamente personalistas. El caudillismo propio de nuestra región. Sí, entonces que toman las relaciones de países como relaciones entre personas, que está muy mal, siempre está muy mal. Pero además que no levantan la mirada para poder efectivamente ejercer ese liderazgo y explicarle a la población lo que viene y para dónde vamos y gobernar para todos. Y eso cuesta, en nuestra región, cuesta muchísimo. Porque, por ejemplo, la batalla de la desigualdad la única forma de hacerlo efectiva es a través del diálogo. Pero el diálogo a veces va por un lado y la estrategia electoral va por otro. Entonces, esa grandeza y esa altura de miras en nuestra región falta mucho. Y creo que dentro de la región, Chile ha tenido en general muy buenos presidentes, porque si no nos explica que un país que está geográficamente alejado de todo sea el país que ha construido la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo. Yo lo digo donde voy porque creo que no tenemos suficiente conciencia de que eso es algo del cual todos debiéramos estar orgullosos. Es tan importante para mí como un monumento nacional, como
como un artista reconocido mundialmente, porque es algo que nos da crédito en todas partes donde vamos, de lo cual nunca, en general, en el discurso público no se habla, de vez en cuando si hablamos de algún tratado se menciona, pero no está en la conciencia pública que tenemos algo del cual podemos sentirnos orgullosos a nivel global y que efectivamente nos ha traído prosperidad y progreso en muchos niveles. Entonces, creo que a medida que aumentamos la conciencia acerca de eso, podemos incluso hacerlo como un aspecto definitorio también de la marca Chile, identidad, imagen país, sobre lo cual hemos trabajado como país muy poco. Mucho, claro. Oye, yo quiero volver al tiro de Chile, pero Sí. pero tengo al menos una pregunta todavía global y a propósito de Óscar Landerreche, ¿cierto? Que estuvo acá y que fue, la verdad, una entrevista súper comentada y compartida. Esta idea de que estamos... Es que justo habló Claro. de lo que podría hacer Trump antes que lo hiciera, entonces como Y empalmó con la coyuntura muy parecía heavy. preparado. Sí, de hecho, yo creo que vamos a tener que hablar también del presidente Boric y China. Lleguemos para allá. Pero Óscar describía que estábamos avanzando, entre comillas, a un nuevo orden económico global. Hablaba de que era un retorno al mercantilismo del siglo XVII. Con algunas ¿cierto? variantes, dijo. Con algunas variantes propias, porque pasaron 2 Muchas siglos cosas. entre medio, ¿te fijas? Pero la idea de que van a haber zonas de influencia y que los países iban a tener que verse obligados a tener que optar por zonas y por ciertos países de referencia. Y bueno, Óscar sugería la neutralidad para el caso de China, para el caso de Chile. ¿Cómo ves tú esa visión? ¿Es algo que te hace sentido? Yo, a ver, digamos que en teoría la neutralidad suena súper bien, pero en la práctica no es fácil ejercerla. Nosotros pertenecemos a un grupo muy pequeñito de países, solo 6 países que tienen tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con China. Solo 6. Solo 6. Y somos además uno de solo 14 países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Ellos tienen buenas relaciones comerciales con muchos países, pero tratados con pocos, y nosotros somos uno de ellos. Entonces, dado que estamos en ese grupo tan exclusivo, sería lo lógico es que no nos vayamos ni por uno ni por otro. Pero también hay elementos extras a considerar. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa cuando se habla de la inversión china, que por supuesto hay áreas en las cuales es muy destacada. Hay otras áreas que sí nos deberían preocupar. Por ejemplo, el área astronómica, que en las últimas semanas ha generado una polémica y está bien que se discutan. Lo problema es que nosotros discutimos las cosas un poquito tarde. Podemos haber tenido un marco antes de... Claro. También en términos de los pasaportes, el manejo de los datos. Hay un problema también con ciertas aplicaciones o cierto hardware. Y lo menciono porque nuestros socios, a los cuales nosotros queremos parecernos, los países OSD, porque para eso nos metimos ahí, ellos tienen ciertas preocupaciones, por ejemplo, respecto a las redes 5G o al manejo de los datos. Entonces, y Estados Unidos con Biden, por ejemplo, nos alertó respecto al tema del Observatorio Astronómico Chino. No fue Trump. Y fue Obama, en la época de Obama, cuando se levantó la mano respecto al manejo de datos, cuando había una concesión para que China, una empresa china, hiciera nuestros pasaportes. Entonces, este tema viene hace tiempo. Lo que pasa es que Chile no tiene algo que nuestros socios sí tienen, y más. Hay 80 países que tienen filtros a las inversiones. O investment screening. ¿Ah? Entonces, que son un sistema de prechequeo. De prechequeo. De una serie de como... De alerta. Sí. Y que no es un sistema... Es importante explicarlo. Claro, y no es un sistema anti-China. ¿Ah? Es importante decirlo. Pero el tema es que como Chile va a la cabeza de la apertura comercial, y de hecho esto comenzó incluso en dictadura. La apertura comercial de Chile es previa a la democracia y los gobiernos democráticos sabiamente la mantuvieron y la profundizaron. En estos 40 años de apertura comercial de Chile, nosotros hemos tenido la filosofía de que todos los dólares son buenos, no importa de dónde vengan. Exacto. Y también que cuando recibimos ofertas, generalmente la oferta más barata también la tomamos.
Pero nosotros hemos asumido muchos compromisos también. Los tratados de libre comercio no solo te dan derechos y ventajas, también te ponen obligaciones. Y hay otros tratados que son los ambientales y hay otros tratados que son los de derechos humanos que también nos obligan a repensar esta apertura absoluta. Y entonces cuando tú quieres que tus compromisos sean armónicos, no puedes tener esta cosa abierta, así de abierta como la hemos tenido. Si tú quieres hacerlo armónico y sobre todo estar a la vanguardia, tanto en energía verde o renovable, o en, por ejemplo, materia de género, o que la globalización también le llegue a las pequeñas empresas o las ubicadas en regiones, los tratados más modernos, entonces tienes que empezar a hacer un filtro y buscar la inversión de mejor calidad. Y eso Chile no lo ha hecho. Y estamos un poquito tarde en eso. Y efectivamente el filtro de la inversión es una herramienta geopolítica y requiere una mirada transversal de varios ministerios a futuro y de los actores políticos a futuro. En eso, por ejemplo, creo que estamos tarde porque estos 40 años nos hemos desarrollado a nivel internacional sobre el supuesto de las instituciones, el orden establecido, previsible. Y ese supuesto ya no corre. Entonces, para protegernos, una de las cosas que sería bueno y además modernizarnos, es el filtro de la inversión. Es una de las herramientas que tiene que ver un poquito con esta neutralidad que Oscar proponía, pero sobre todo tiene que ver con nosotros, con el tipo de desarrollo que buscamos y queremos, con los socios que queremos tener, con los países a los cuales nos queremos parecer. Claro, porque hemos ido sofisticando los instrumentos que vamos firmando y efectivamente el tratado que firmamos con la Unión Europea integra muchas de estas cuestiones que tú dices, hoy día mal llamadas, según yo, woke, como cuestiones de género, de descentralización, etcétera. Y por otro lado, yo creo que nos olvidamos cuando estamos con esta necesidad de inversión, que cuando China viene a invertir, no es que vienen empresas de individuos chinos, claro, sino que es el Estado chino que viene a invertir. O sea, es distinto que una empresa, otro tipo de empresa, ¿no? Exacto, es muy importante. Y eso es un parámetro que debería ser evaluado, ¿no? Es muy importante reiterar, es que bueno, Javi, que los mencionas, porque es muy distinto a una empresa de un país occidental cualquiera que no está controlada por el Estado, a que, por ejemplo, y aquí nuevamente nos mostramos tardíos en nuestra comprensión del sistema, la presión, por ejemplo, que ha recibido Codelco en el acuerdo con SQM por la explotación del litio, la presión que viene de China, porque si bien hay una empresa llamada Tianqi, es el gobierno chino el que dice, bueno, si Tianqi no recibe mayor consideración en este acuerdo, habrán represalias y consecuencias en la relación bilateral. Ese tipo de presión nosotros no lo recibimos de otros países y otras empresas con las cuales podemos tener tensión, por dar un ejemplo, Enel. La Unión Europea, siendo Enel una empresa italiana europea, no está presionándonos con lo que podría pasar en nuestra relación bilateral. Claro. A pesar de que hay herramientas. Y es una empresa pública también. Claro, exacto, sí. Pero, y hay tensión, ha habido tensión a partir del invierno del año pasado, claro. Pero no existe esta presión sobre la relación bilateral. Entonces, creo que es muy importante tener, ese es otro factor que hay que tener en cuenta cuando tú estás pensando en las inversiones que quieres a futuro. Nosotros hemos funcionado un poquito de forma orgánica, pero la forma orgánica en un mundo que está patas arriba, no es la mejor forma de mirar el futuro. Oye, Paz, ¿nos podría ayudar a entender mejor qué son las zonas de influencia? Y cuáles se podrían configurar en este nuevo orden? ¿Y qué hace Chile, que ha tenido esta política tan abierta, en este nuevo paradigma? Bueno, estamos con ciertas salvedades, como decía Oscar, estamos yendo al pasado, o a la época de los imperios, sí, a la época de los imperios. Yo creo que lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, usar los aranceles para obtener toda clase de cosas, o por lo menos pensar que los aranceles son una especie como de lámpara de Aladino que tú la frotas y puedes obtener, bueno, ventajas comerciales, terminar con la permisología, hacer que las películas se hagan en Estados Unidos cuando es más barato hacerlas en Canadá. En realidad eso es un poco excesivo y fantasioso.
pero sí creo que hay un proteccionismo, un mercantilismo, como Oscar lo mencionaba, de amigos que se buscan, también con cercanía política, y nosotros tenemos que pensar quiénes son nuestros amigos y cuáles son los países más compatibles para nosotros. Entonces creo, y también vinculando lo que hablábamos recién, nosotros estamos decididamente en Occidente. Y yo creo que por más, y esto no lo digo yo, lo dice Alberto Van Claveren, por ejemplo, que China es un socio muy importante para Chile, pero él se cuida de decir la palabra estratégico porque socio estratégico de Chile es la Unión Europea, por ejemplo. O es que compartimos no solo el comercio, sino ciertos valores culturales, principios de cómo queremos vivir. El comercio sin valores es un comercio peligroso. Porque al final esto no se trata simplemente de ser como fenicios, que es un mote que se le adjudicaba a los chilenos, sobre todo a comienzos de los años 2000, que solo les interesa comerciar con quien sea, y por eso, bueno, construimos esta red. Los valores son muy importantes, las amistades son importantes, porque nosotros buscamos cosas que van más allá de lo comercial. Nosotros buscamos que nuestros jóvenes salgan a estudiar, que tengan, los que no quieren estudiar, que salgan a trabajar, con la experiencia de los working holidays que la nueva generación tiene a su disposición y que nosotros no tuvimos. Y que esto no es solamente para una élite chilena, sino que cualquier chileno, hijo de vecino, incluso estando en el colegio, puede salir a estudiar inglés y estudiar un año del colegio en Nueva Zelanda. Estoy hablando de chicos que estudian en el Liceo Bicentenario de regiones. Y eso hoy es posible. Eso hoy es posible porque ese es el fruto del trabajo multidisciplinario que a partir del comercio estamos buscando muchas otras cosas. ¿Cómo lo vas a conseguir si no compartes valores? ¿Vas a mandar a los chicos a un país dictatorial donde sus derechos pueden estar en peligro? Entonces hay que pensar las relaciones internacionales, por supuesto, de un punto de vista estratégico, hay que pensarlas en conjunto con la defensa, en conjunto con la salud, en conjunto con la cultura y buscar muchas herramientas, porque no podemos limitarnos solamente a que nosotros vendemos cerezas y les compramos autos. Entonces, para pensar eso se necesita una mirada del Estado armónica, y una generosidad también política y una capacidad de diálogo donde yo no puedo demonizar a quien piensa distinto, porque a lo mejor en este punto en el futuro de Chile, nos podemos poner de acuerdo. Sí, y además que lo que tú dices para mí es como la consecuencia de entender que la época, el periodo de expansión del libre comercio tiene que ver también con la idea de que los países podían convivir e intercambiar a través del comercio, ¿no? También tiene que ver con una idea de construcción de la paz, no es simplemente de la acumulación de capital y de riqueza. Así es. Está en la base de la expansión del libre comercio esa idea que a veces se nos olvida. Y creo que poner el ojo en lo socioestratégico, en el conjunto de valores y principios, aparte del intercambio económico, es importante. Y lo otro, Javi, el comercio también es servicios. El comercio también es la cultura, el comercio también es las películas. Es toda la dimensión del intercambio. El comercio es el éxito de Miriam Hernández o de Fábula. Claro. El comercio es el teatro chileno que se muestra en Madrid. Todo eso también. Entonces, y comemos sushi y conocemos a Japón. O sea, también te quiero decir es que es una forma de convivir en la diversidad global. Y de acercarnos y de tener, por ejemplo, proyectos conjuntos. Entonces, por ejemplo, la minería chilena y peruana caminan de forma cercana, muy cercana. Existe todavía la posibilidad de que con Argentina levantando cabeza podamos tener, por ejemplo, explotación conjunta también de minerales o de otras cosas, que todo eso se vio paralizado en los últimos 20 años, la inversión chilena en Argentina, que antes era más sustantiva. Entonces, a partir de esto salen muchas posibilidades. Por eso es que las negociaciones comerciales duran muchos años, porque se cubren muchas industrias. La gente, entonces, por eso, por ejemplo, lo de Trump es muy curioso, porque él se centra en los desequilibrios de la balanza en términos de bienes físicos y en términos de manufactura, cuando los países desarrollados no hacen tanta manufactura y venden servicios y educan a su gente para vender servicios. Entonces, la concepción del desarrollo que él está mostrando es bien antigua, es bien antigua.
Y entonces por eso es que yo creo que esto, a pesar de que también es una crisis que va a golpear a la economía mundial, la va a contraer la de nuestros socios, por lo tanto nos va a afectar más allá del arancel del 10%, también es una oportunidad para que nosotros repensemos qué tipo de desarrollo queremos para nosotros. Y dentro de eso nuestro rol ha sido destacado. Por ejemplo, uno de los mejores tratados de libre comercio del mundo es el famoso TPP-11, que en realidad se llama CPTPP, y además tiene 12 miembros y no 11, porque está el Reino Unido ahora, y ese tratado tan grande que incluso, podemos conversarlo, podría ser una OMC alternativa, una Organización Mundial del Comercio 2, contiene muchas perspectivas importantes y otras dimensiones que se le pueden agregar. Ese tratado existe porque Chile lo salvó, junto con Japón, cuando salió Estados Unidos. Y es un tratado muy bueno porque no está ni China ni Estados Unidos. Y muchos países quieren entrar, incluso países que no tienen nada que ver con el Pacífico, porque es un tratado transpacífico. Argentina tiene ganas, Uruguay tiene ganas, eso significaría dejar atrás el Mercosur. La Unión Europea le interesa el CPTPP, y nosotros tuvimos un rol líder en que ese tratado exista y sea muy fructífero y muy bueno para los países de esta cuenca. Me consta, porque estaba en Estados Unidos cuando Juan Gabriel nuevamente encabezaba las negociaciones, Juan Gabriel Valdés, como lo hizo con el Tratado de Libre Sí. Comercio norteamericano. Vamos a volver a muchos de estos temas, pero escuchándolo me acordaba de cuando vino Ian Bremmer, que decía que venían años en que a nosotros los chilenos nos iban a decir todo el rato que teníamos que elegir entre Estados Unidos o China, y que nosotros, entre muchas otras cosas, íbamos a tener que resistir la tentación de elegir. Pues bien, nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente qué pensaba de esta pregunta sobre si había que elegir entre... No, o sea, frente a la pregunta de tener que elegir, ¿qué elegía usted? Así. ¿China o Estados Unidos? Que corra video. Pensando en el futuro de Chile, y si estuviéramos obligados a elegir un gran socio para Chile, y tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y China, ¿cuál crees tú que es mejor para nuestro país? Difícil la pregunta. Creo que por el lado económico es mejor Estados Unidos, pero se me ocurre que en todo el tema como más de manufactura y todas esas cosas más China. No sé si podríamos hoy día en un mundo tan globalizado depender solamente de uno. Siento que Estados Unidos, porque tiene como más afín con nosotros. Siento que Estados Unidos sería más productivo en Chile. Más beneficioso, claro. En cuanto a la economía del país, yo creo que Estados Unidos. Pero igual yo creo que por eso también traería consecuencias en las salsas. Elegiría China porque, teniendo en cuenta la guerra comercial que está teniendo con Estados Unidos, yo, si eligiera Estados Unidos, nos pondrían más aranceles. En cambio, China podría resultarse la nueva potencia mundial. Yo pienso que China, por lo que es más grande también, es un país enorme. Entonces, si tuviéramos que tener con ellos también, nosotros le podríamos vender a ellos. Tendríamos más clientes allá. ¿Estados Unidos o China? ¿Qué crees tú que sería lo mejor para Chile? ¿Qué te parece la opinión de la calle? Bueno, y la opinión de la calle está en línea con las encuestas de percepción sobre relaciones internacionales que se hacen en Chile. Un think tank para el cual yo he trabajado, Athenalab, hace una encuesta hace 6 años sobre esta clase de cosas. Y lo curioso es que en esa medición aparece, la gente se le pregunta algo un poquito diferente, le preguntan qué país es modelo para Chile. Y la gente suele decir Canadá primero. Australia. Claro, también, sí. Nueva Zelanda también aparece, etcétera. El Reino Unido ya no, por Brexit se ha ido cayendo un poquito. Pero generalmente como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. En el tiempo que Justin Trudeau era el niño mimado, era Canadá. En el tiempo, Obvio. sí, en el tiempo que Jacinda Ardern era la niña mimada, entonces más Nueva Zelanda. Ahora no, se lanzó ayer la última, no he visto la última, pero en los últimos 5 años es la tendencia. Número 1, generalmente Canadá. Número 2, China. Pero el contraste entre Canadá y China como país modelo para Chile es enorme. Y significa que la gente no ve una gran diferencia entre una democracia liberal, una socialdemocracia que además da servicios públicos de gran calidad,
y un país, obviamente, que se desarrolla mucho comercialmente, pero donde las libertades están limitadas o no existen, y que está acusado, por ejemplo, de cometer genocidio. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento grande. Estoy hablando de la percepción de la población no experta. Ahora, también es imposible hacer esta pregunta a la calle, pero hay una diferencia entre el comercio y la inversión, porque China es efectivamente nuestro primer socio comercial, pero no es el primer inversionista en Chile. El primer inversionista es Canadá, que la gente cree que es Estados Unidos o la Unión Europea, y no, es Canadá. Entonces... Ahí la minería es clave. La minería es clave, sí, efectivamente. Creo que en Valparaíso la compañía del agua es de los fondos de pensiones canadienses. Sí, hay varias empresas donde los fondos de pensiones canadienses intervienen, y además ellos tienen políticas cuando invierten en otros países que son verdes, que se preocupan de los pueblos originarios. Entonces es una inversión de alta calidad, pero es una inversión más piola, más discreta. Más discreta. No tienen al embajador escribiendo columnas a los diarios. No. Una vez al mes. Es curiosísimo eso, curiosísimo. Entonces, por eso, el comercio tiene ciertas reglas. Hay una organización que intenta lidiar con las controversias entre países a raíz del comercio, pero para la inversión no existe un mecanismo central. Existen tribunales ad hoc de arbitraje que ven los problemas de inversiones entre inversionistas y Estado. Y además Chile, hay que decirlo, tiene muy pocas de estas controversias en relación a, por ejemplo, a los países latinoamericanos. Entonces, el comercio y la inversión, aunque parecen ser lo mismo, van por reglas diferentes y se efectúan de forma diferente. Cuando la gente dice uno lo otro, en realidad están pensando en, bueno, a lo mejor quién nos va a entregar cosas más baratas o quién es un poquito más compatible con nosotros. Yo creo que en términos culturales, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que ninguno de los dos, porque yo creo que lo que pasa es que, no hemos hablado de esto, en Estados Unidos finalmente está viviendo una revolución interna que pone en peligro su democracia. Y cuando estábamos hablando de los valores, entonces eso aquí no se habla lo suficiente, porque no hay espacio. Además, la pauta informativa, solo con la guerra comercial, es tan amplia de esas consecuencias que no hay casi espacio para decir, bueno, pero además ahí se está persiguiendo a las universidades, se está planeando deportar a ciudadanos, o sea, no migrantes, o ya se está incluso haciendo, se desafían las decisiones unánimes de la Corte Suprema, nombrada la mayor parte de sus jueces por el propio Trump. Entonces, y el ataque a la democracia viene ya desde el ataque al Capitolio en el gobierno anterior. Entonces, por eso es una de las razones muy importantes por las cuales hay que tener ojo si esta involución va a llevar, por ejemplo, a la construcción de una autocracia, porque hay signos de eso. Por lo tanto, nuestra compatibilidad con Estados Unidos, la sola persecución a las universidades, a la ciencia, debería levantar alarmas. De hecho, yo creo que el efecto, ya se ve en varios países amigos, es que los jóvenes no van a querer ir a estudiar a Estados Unidos y van a buscar otras alternativas. Entonces, que ha sido un gran destino para que los jóvenes chilenos por varias generaciones vayan a formarse. Entonces, si tenemos que elegir, que yo creo que en general podemos tratar de mantener esta relación cordial con ambos lados, como por lo demás nos obligan nuestros compromisos. Pero en la parte de diseñar nuestro futuro, creo que todavía tenemos bastante agencia y poder sobre lo que queremos tener. Pero antes de darles instrucciones a nuestros diplomáticos, tenemos que tener una conversación interna. Claro. Y eso, por ejemplo, requiere que los candidatos presidenciales sean muy claros y las preguntas se hagan respecto a este tema que es más estratégico. Tuvimos un poquito en la elección anterior, que por primera vez política exterior apareció en todos los debates. Qué bueno que fue así, a partir de que la plataforma original del presidente Boric era de revisarlos todos y congelarlos, etc. Los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio y su postura contraria al TPP-11, que finalmente ha sido un tratado maravilloso y que explica en buena parte el crecimiento que ha tenido en la última parte de su gobierno. Entonces creo que el presidente Boric estará agradecido de haberse equivocado.
Es un excelente cambio de opinión y hay que felicitarlo por eso. Pero si esto ya pasó un poquito en la elección anterior, hay más razones todavía para que la política exterior y comercial y de inversiones de Chile sea un tema importante en la elección presidencial. Oye, yo creo que este va a ser un súper tema este año. Creo que deberíamos, Javi, volver a pensar en más conversaciones porque el tema presidencial y el tema internacional, tal vez como hace décadas, no había sido tan importante. Como nunca, quizás. El presidente va a ir a China, me encantaría tener una reflexión sobre eso. Justo va a partir a China y dos empresas chinas dicen, mira, la inversión que habíamos quedado hacer en materia de cadena productiva del litio y otros minerales no lo vamos a hacer. Estados Unidos, con Trump lo hemos conversado, está hoy día en una cosa mucho más ofensiva. En Chile hay candidatos, pienso en Kaiser, pienso en Caster, que han aplaudido la llegada de Trump en nombre de la libertad, una singularidad. Yo creo que esto debe conversarse y comprender lo que está pasando en Estados Unidos y en China para que Chile tenga una conversación seria en la interna y ojalá en la conversación presidencial salgamos, entre comillas, de la pequeña y podamos tener al menos en eso una conversación de Estado. ¿Cómo debería ser esa conversación de Estado en un año electoral? ¿De qué temas, en qué marco debería ser? A ver, yo creo que es importante que, y sobre todo para la derecha o la extrema derecha aplaudió el Brexit, que ha empobrecido al Reino Unido. Es un caso tan dramático que no hay ningún otro país queriendo salir de la Unión Europea, porque fue demasiado traumático y además el país efectivamente se empobreció y perdió parte de su soft power. La extrema derecha también aplaudió a Trump, por supuesto. Sin embargo, por lo menos hay ciertas voces, tanto en el sector de José Antonio Kast como en el sector de Johannes Kaiser, que bueno, muestran obviamente una cierta reticencia ahora a aplaudir a Trump porque las consecuencias son evidentes y automáticas y quizá de largo plazo. Pero yo les preguntaría si el multilateralismo sirve solamente para hacer tratados de libre comercio o también para otras cosas, porque ellos tienen una postura, por ejemplo, recuerdo, José Antonio Kast contraria a las Naciones Unidas. Entonces, el multilateralismo de Chile y que le ha dado liderazgo no solamente concierne lo comercial, también hemos tenido un rol importante en el área de derechos humanos, en el área de género. Hemos contribuido, por ejemplo, a las misiones de paz. Claro. Entonces, nuestra integración al mundo también ha incluido que nosotros participemos de forma destacada, por ejemplo, en la OMC, tuvimos un director adjunto que fue Alejandro Jara, un ex jefe de la Subrey, que bueno, entonces se llamaba Direcon, ahora se llama Subrey, y muchos diplomáticos chilenos que han salido a otros países a enseñarle a otros países cómo negociar. Entonces, pero a partir de eso, obviamente, una integración superior. A mí me gustaría, en primer lugar, para la extrema derecha, cuestionarlos acerca de su visión del multilateralismo de las instituciones internacionales, dado que ellos son bastante nacionalistas. Yo creo que no tienen claro exactamente cómo funciona el tema de los aranceles o cómo la política comercial se inserta en una política más grande de integración al país y al mundo. Y para la extrema izquierda habría que preguntarle si este cambio que yo he visto en el presidente Boric, o que todos hemos visto en el presidente Boric, ahora de ser un defensor del libre comercio, se puede decir que aplica también para su partido y para el candidato de ese sector. Yo, personalmente, yo no lo veo nada de claro. El señor Ahumada hoy día es asesor de Winter, el candidato del FA. Ahumada, el que fue secretario y que entiendo uno de los que ha buscado tener una tesis alternativa. Bueno, hay un video donde aparece el presidente Boric, el entonces diputado Boric, junto con el diputado Winter y la diputada Yeomans, por ejemplo, y Diego Ibáñez, creo, todos diciendo que el TPP-11 significaba, y esto cuando el TPP-11 ya estaba terminado, oleado, sacramentado, no había nada que hacer, estaba listo, que el TPP-11 iba a dejar a los chilenos sin derechos laborales, sin protección a la maternidad, o sea, la desprotección absoluta. Y a mí me gustaría, de verdad me gustaría, un reconocimiento de que ellos se equivocaron. Y me parece que eso sería hidalguía de un grupo de jóvenes que creo que ha aprendido a gobernar, y entiendo que el presidente Boric ha aprendido mucho sobre inversión extranjera, libre comercio y política exterior, pero no sé si las personas que levantan su bandera después de él han hecho ese aprendizaje.
Bueno, el asesor de Relaciones Internacionales en el segundo piso, Carlos Figueroa, era uno de los líderes del movimiento anti-PP11. Chile sin TLC. Claro. Lo sé porque como yo venía llegando a Estados Unidos era muy pro TPP-11, pero en ese entonces casa política no me acompañaba. Oye, quiero llegar a hablar de democracia y derechos humanos, que tú lo has nombrado varias veces, porque creo que es parte muy importante de las relaciones internacionales y que estamos en un momento crítico. Voy a llegar para allá, pero antes de eso, quiero que nos cuentes, estás escribiendo un libro sobre libre comercio. ¿Por qué empezaste a escribir el libro? ¿De qué se trata, aparte del gran tema? Cuéntanos. A ver, parte de mi biografía es que yo me fui de Chile recién titulada. Me fui el año 99 y volví de forma definitiva a mediados de la pandemia. Y en esos años obviamente Chile cambió mucho. Gran parte de ese tiempo yo trabajé como abogada en Inglaterra y me tocó vivir el Brexit de forma muy directa porque la cultura cambió. No solo que el país se empobreció, sino que comenzó a haber xenofobia. Yo misma fui atacada en la calle varias veces. Mi familia fue atacada, amistades fueron atacadas, yo tuve que defender a personas random en la calle. Y entonces un país muy abierto y muy tolerante comenzó a volverse todo lo contrario. Y eso a mí emocionalmente me empezó a entristecer, porque lo que ha hecho grande al Reino Unido, no solamente que ellos fueron cabeza de un imperio, sino que después, cuando ya no eran un imperio, supieron atraer talento global. Y un país además abierto y muy pro derechos humanos, donde la judicatura y el Estado de Derecho son fundamentales, y la educación de toda la población. Bueno, en ese momento del Brexit, cuando faltaban unos 2 o 3 meses para la votación sobre esto, el referéndum, yo vivía en Oxford, trabajaba en un think tank, y me acuerdo de haber visto un letrero en la calle que decía: hoy en la tarde en la municipalidad, no en la universidad, va a haber un town hall meeting, una reunión para la gente del pueblo, no de la universidad, porque ellos dividen town and gown. Entonces esto es town, la gente que trabaja en las fábricas, la gente que no obreros, no son los académicos. Vengan porque los profesores de las distintas universidades vendrán a explicarles cómo la vida va a cambiar después de esta votación y si se aprueba que salgamos de la Unión Europea. Me pareció tan interesante el planteamiento, no académico, muy concreto, y que grandes expertos vinieran al pueblo. Fui. Y entonces había gente de King's, de LSE, de Oxford también, y de otras universidades regionales. Y una de esas profesoras, que era de Cambridge, también explicaba cómo la vida iba a cambiar. Al final de esa reunión, que ellos fueron muy, muy específicos, me acerqué a la profesora que yo conocía, me identifiqué, donde yo había estudiado, y le dije: profesora, ¿usted cómo está haciendo esto? Y la universidad la apoya en esto. Y me dijo: no, nosotros hacemos esto, arrendamos un bus con mis colegas y andamos de pueblo en pueblo en nuestro tiempo libre, sin apoyo de ninguna casa de estudio. Y esta era una profesora que tiene hijos chicos y todo, entonces le robaba tiempo a su familia para hacer esto, una especie de gira de banda de rock pobre. ¿Y por qué lo hace? Y entonces me miró así un poquito emocionada y me dijo: es que yo no podría vivir sin sentir que hice todo lo posible para decirle a la gente lo que iba a pasar, porque el gobierno no lo hace y la gente está votando ciegas. Bueno, pasó lo que pasó, no hubo campaña verdaderamente para decirle a la gente lo que iba a ocurrir, y tampoco la Unión Europea no podía hacer campaña en favor de sí misma, o porque el Reino Unido se beneficiaba de estar adentro. Y el gobierno pensó que era tan evidente que obviamente la vida era más fácil para todos siendo miembros, y además el Reino Unido tenía varios opt-out, o varias cositas de las cuales ellos se eximían. Entonces tenían muchos beneficios y no tantas obligaciones. Y finalmente ganó esta mentira de que la política pública y los servicios públicos se habían empobrecido a raíz de estar en la Unión Europea, y que al no estar ahí, toda la plata que se iba a Bruselas iba a estar a los servicios públicos. No era así. Los problemas de la política pública eran problemas de política pública nacional. La Unión Europea no era culpable de eso, no imponía nada al respecto. Entonces, muy pronto las encuestas comenzaron a mostrar
de que la gente estaba arrepentida. Y ahora, sustancialmente arrepentida, la mayor parte del electorado, que se les mintió. Y que si se les hubiera informado la verdad, como hubieran votado diferente. Entonces, eso fue un factor decretillante en que yo volviera a Chile, no solo a la pandemia, sino también al Brexit. Y aquí se estaba discutiendo lo del TPP-11, y a mí me llamaba la atención, yo vivo en Las Tarrias, los rayados en contra de un tratado. Jamás en mi vida he visto rayados no al en NAFTA, contra de un tratado. no a la Unión Europea. No, claro, no al TPP-11 y toda la demonización de la dimensión internacional y el símbolo de la integración al mundo de Chile rayado en todas partes. Y Sí, yo es dije, verdad que los países en general no discuten con tanta pasión sus tratados de libre claro, comercio. pero era una demonización de izquierda, pero parecida a la de la ultraderecha que yo había visto en Reino Unido. Entonces, y yo pensé que yo no quería que a mi país se le mintiera. Entonces yo comencé a escribir columnas explicativas acerca del TPP-11 y tengo mucho orgullo que cuando el tratado se aprobó, muchos de los parlamentarios la citaban en su voto en favor del tratado. Pero yo creo que Hiciste es muy... pedagogía. Sí, y estoy muy orgullosa Es muy de valioso. eso. Y él tengo que decir que mucha gente de la moneda y de la Cancillería que me odia por eso, yo estoy muy orgullosa de eso. Pero lo más importante, y que además ellos han cambiado de opinión, varios, no todos, pero lo más importante de esto es que tenemos un problema, creo que en la bajada del libre comercio, porque si tú vas a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, al sitio web, las explicaciones que ahí se dan en general para los tratados son técnicas. No le dicen a la gente, a las pequeñas empresas de una forma pedagógica, cómo el libre comercio las puede beneficiar. No lo acercan, no hay un libre comercio para todos, aunque es para todos y crecientemente los tratados están hechos para que todo el mundo se beneficie y tienen dimensiones que exceden el comercio y que se acercan a los derechos humanos o a la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios, el desarrollo en las regiones, etc. Entonces, la difusión de la información, la comunicación sobre relaciones exteriores podría disminuir el efecto del populismo de izquierda y de derecha sobre materias tan importantes, tan trascendentes para el desarrollo del país. Como yo creo que el libre comercio es para todos, creo importante explicárselo a todos, y esa es la razón de que yo esté escribiendo este libro, que no es para expertos ni para abogados. Qué bueno, porque ese gap existe en varias áreas. Yo creo que parte de lo que pasó con los retiros tiene que ver también con esa desinformación de por qué, por ejemplo, es importante un mercado de capitales en un país como el nuestro. Bueno, todos los países. Paz, no puedo, me están haciendo señas que estamos ya Pasado en el tiempo, tiempo, pero ya. yo no puedo dejar de preguntarte, como decía, por mi historia, por nuestra historia, por la otra parte de las relaciones internacionales y del multilateralismo, porque estamos viviendo en un momento donde hay un genocidio a vista y paciencia ocurriendo en Palestina, la guerra de Ucrania continúa. Hay varios genocidios ocurriendo. Exactamente. Ayer salió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2024, que es muy preocupante, donde se habla de la reducción del espacio cívico, de los aumentos de discursos de odio, de irregularidades en procesos electorales, retrocesos de la libertad de expresión, debilitamiento de la separación de los poderes del Estado, etcétera, etcétera, en nuestra región. Y pareciera que los organismos que el mundo creó post Segunda Guerra Mundial para defender los derechos humanos, para que el derecho internacional proteja a los civiles en casos de guerra, no sirviera para la situación que estamos viviendo. ¿Están en crisis también los organismos internacionales de derechos humanos? A ver, es difícil dar una respuesta que englobe todo. Yo creo que la noción de derechos humanos está en crisis cuando los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hacen la vista gorda ante situaciones gravísimas o las provocan. Claro. ¿Ya? Entonces, y esto, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, el último informe que evacuó Michelle Bachelet cuando ella trabajaba como alta comisionada fue respecto de un genocidio en China. En China, claro. Sobre el cual ella recibió muchas presiones, que ella resistió adecuadamente y que el gobierno chileno ni siquiera
dio cuenta de ese reporte y de la valentía de ella. No, En una región ¿Cómo se sobre llama esa? una... Sí, es un pueblo que está oprimido, ¿no? Sí, U- espérate, los uigures. Sí. Uigures. Los uigures, que es una Son etnia musulmanes. sí, una etnia bien importante, por supuesto no en la parte de la costa de China, más al interior, pero sí, es o sea, Están encerrados, los mandan a... se trata de eliminar su cultura. ¿Ah? Otro genocidio al cual tampoco se le llama como tal es lo que yo vi en Ucrania y lo vi directamente, porque la gente piensa que esa es una guerra por territorio y no es una guerra por territorio. Se trata de eliminar a Ucrania como tal, de eliminar su cultura. Yo he estado presente en campos de concentración donde lo que hace el ejército ruso es tratar no solo de tomarse una ciudad o sus industrias, sino de realmente el tipo de conducta que lo que se trata es de eliminar un sentimiento de tu alma y matarte por dentro. ¿Ah? El tipo de violencia, tortura, violencia sexual, tiene ese fin y culturalmente también. Entonces, el lenguaje, etc. Entonces, y eso ya no sale a las noticias. Putin bombardea a las 10 de la mañana un hospital de niños, el principal hospital de niños de Kiev, y eso no sale en ninguna parte. O, bueno, bombardea todas las noches, bombardea las ciudades y tampoco sale en ninguna parte. Entonces, están pasando tantas cosas. La vulneración de los derechos humanos en El Salvador. Entonces, como se controló el crimen, entonces no se habla de cuál es el costo que la población está pagando hay un por 1% eso. de la... O en Nicaragua, nadie habla de Nicaragua, todos sabemos que eso se ha deteriorado enormemente. Cuba, ¿para qué decir? De hecho, y además están pasando tantos problemas de hambre que están dejando que la población salga Cuba, sí, como nunca antes. Bueno, entonces, el sistema de derechos humanos interamericano, en particular, ha funcionado bien. Es quizás la pata de la OEA que mejor ha funcionado. Gústele a quien le guste, es así. A nivel comparado, cuando se habla del sistema de derechos humanos, se menciona al interamericano como uno que funciona bien. Por supuesto, ahora hay países que se han salido del sistema. Ejemplo, Maduro, por supuesto, no le gustó. ¿Ya? Qué conveniente. Claro, y está la Corte Penal Internacional tratando de hacer algo, tanto respecto de Israel-Gaza como respecto, por ejemplo, de Maduro, que hay investigaciones en su contra. Pero claro, las instituciones se están debilitando. Por ejemplo, cuando los mismos países del Consejo de Seguridad comienzan a ser reticentes o comienzan a atacar esas instituciones. No hay instituciones perfectas, y cuando hablo de defender las instituciones no estoy diciendo que, por ejemplo, que Naciones Unidas todo lo que haga lo hace perfecto, porque no es así. O que no haya que reformar ciertas cuestiones. Por supuesto, claro. como toda empresa humana. Pero si no existiera Naciones Unidas tendríamos que inventarla, porque necesitamos ciertos presupuestos, porque el derecho internacional no aspira a traer el cielo a la tierra. El derecho internacional lo que aspira es que no haya otra guerra nuclear, global, modesto, y que dentro de ese supuesto podamos cooperar lo más que se pueda, por ejemplo, en cosas evidentes como salvar la cultura, protegernos de las pandemias que vengan en el futuro y cosas así. No es un gobierno mundial, que es lo que la ultraderecha siempre pretende decir. No es apenas... Los globalistas. Son arenas de coordinación. Son arenas de coordinación y siguen siendo eso. Porque los países no han querido nunca, no han tenido interés en tener un gobierno mundial. No hay que pintarlos como lo que no son. Pero aquello que hacen, tienen que hacerlo bien. Y en vez de quejarnos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por mejorarlas. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa que la OEA en general haya perdido relevancia y que, por ejemplo, solo algunas áreas como esta o el área de observación electoral se mantenga fuerte. Entre tantas cosas que a nivel regional creo que podrían mejorar. Que me preocupa, por ejemplo, que UNASUR haya quedado como un proyecto de izquierda con un edificio elefante blanco botado en Quito. También me preocupa. Pero dentro de todo esto hay una oportunidad para el liderazgo de Chile en nuestra región y como un país mediano que se ha beneficiado de la globalización. Sigamos haciendo que esos beneficios continúen para nuestra población, expliquémoslos y pensemos en cómo todos juntos podemos caminar lo que viene. Muy bien.
Yo creo Sí, que a mí me quedaron, no, o sea... sí, pero aprendí cantidad. Ay, qué bueno. No, de verdad. Pero ¿cómo no vamos a cantar al final? Sí, vamos a cantar, pero no podemos cantar aquí. Oye, Poca Calle tiene una sección al final que la queremos mucho con la Javi, ¿cierto? Y es que el último invitado, sin saber quién viene, le deja una pregunta y luego tú vas a tener que dejar una pregunta a alguien sin saber quién es. Así que, Julio Rojas, el guionista, te dejo esta pregunta. Mi pregunta para la próxima invitada en este asiento es, ¿qué pasa si te dicen que puedes vivir para siempre? ¿Para ti sería una mala o una buena noticia? ¿Y qué te pasa a ti con el tema de la muerte extendida? Sencilla, una pregunta. Sí, hola. súper- ¿Te gustaría ser eterna? No, que estuve viendo hace poco una película, una película que para mí es fundamental, una de mis películas más queridas, la he revisitado, que se llama Tierra de Sombras de C.S. Lewis. Y en Tierra de Sombras muere el gran amor que él tiene la parte tardía de su vida, le encuentra el gran amor de su vida, que es una poeta, Joy Gresham, y ellos alcanzan a ser felices muy poco tiempo y Joy muere de cáncer. Y entonces, antes de morirse, Joy le dice, bueno, pero es tan corto esto, ¿qué podemos hacer? Y él sufre enormemente. El autor de las Crónicas de Narnia, que cree en la magia, no puede traer magia para hacer vivir a su mujer. Y ella le dice, la muerte también es parte de la vida. Entonces, yo no tengo interés en vivir para siempre. Creo que la vida hay que vivirla intensamente, entregando lo que uno vino a entregar o el talento que uno tiene, aprovecharlo de la mejor manera. Por ejemplo, para mí, hablar de estas cosas y para ustedes hablar de políticas públicas y de cultura y cantar y todo eso. Entre tanto, pasarlo bien. Y yo no tengo atracción por el tema de vivir para siempre. Entiendo que hay gente con recursos que lo podrá hacer, como podrá llegar a la luna simplemente pagando. Como quien toma una micro muy cara. Pero a mí me preocupa en realidad la vida del grueso de la población que no va a tener esa oportunidad y cómo hacerle su vida terrenal lo mejor posible. Entonces, entiendo que hay gente que se dedica a estudiar el futuro, pero yo eso sí lo encuentro muy lejano. Me preocupa más el futuro inmediato. Espiritualmente creo que vivo para siempre, entonces el vivir esta vida para siempre creo que no. Pero sí creo que es importante que en ciertos casos, por ejemplo, esté permitido que tú puedas decir que no quieres seguir sufriendo. Entonces ahí también hay un punto legal. Así que, bueno, tiene muchas dimensiones esa pregunta. Muchas. Déjale una pregunta a la próxima o el próximo Sí, tengo una invitado. pregunta. Creo que hay un problema que tiene nuestro país que hace falta mirarlo con ojos de seguridad nacional. Así, cuando digo seguridad nacional es porque es casi gravísimo, es gravísimo. Y eso es la caída de la natalidad en Chile, el descenso dramático de nuestra curva, que es el más dramático a nivel global, según un estudio de Martina Yopo, que es una gran experta en este tema. Y vamos en una tasa que ya es peor que la de Japón, y nosotros tenemos migración y Japón casi no tiene. La migración que tenemos no alcanza para compensar lo que está ocurriendo, y no tenemos tenemos 4 comisiones para lidiar con lo de Trump y ninguna interdisciplinaria para un desafío tan grave que es que cómo vamos a sostenernos cuando seamos nosotros viejitos y no hayan jóvenes en esta pirámide que puedan seguir llevando adelante las tareas básicas para que exista el país. ¿Ah? Hay países que se están quedando sin territorio, nosotros nos estamos quedando sin población. Y eso es una tarea que requiere ciertas preguntas a nivel de país aún más urgentes que las que hemos planteado ahora, y políticas adaptadas a nuestra cultura, porque no se las vamos a copiar a Finlandia, y tenemos que pensarlo con un sentido de urgencia. Entonces la pregunta para el próximo o próxima invitada es... ¿Qué medidas tenemos que tomar para revertir la dramática descenso de la curva de natalidad en Chile? Perfecto. Muy bien.
Yo tengo algunas ideas, pero no las voy a compartir porque horario con niños. Todo espectador. ¿Somos o no somos liberales? Somos liberales. Oye, Pásate, te pasaste. Muchas increíble, gracias. quedaron muchos temas, así que como dice Hernán, Y el canto quedó pendiente. te reinvitaremos porque Mucho en este año interesante para Chile, este es un tema central. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la Muchas gracias a invitación. todos ustedes y nos vemos en la próxima conversación de Poca Calle. Chao.